Buenas tardes, un saludo cordial a todos los estudiantes del grado sexto, a los padres y acudientes que también están en el grupo. Es un placer podernos reunir nuevamente para compartir un tema de biología. En el caso del tema de hoy, el cual lleva por nombre la nutrición en los animales, está relacionado con la biología específicamente y ya es continuación de lo que veníamos conversando en el tema anterior, que vimos algunos fundamentos de lo que es la nutrición. En el tema de hoy vamos a ver específicamente en el grupo o en el reino animal cómo se da la nutrición. Tenemos entonces que la nutrición en los animales, o mejor dicho, todos los animales son heterótrofos, ¿ok? Ya lo vimos en la clase anterior lo que significa heterótrofo. Es decir, que no necesitan de otros seres vivos para poder obtener la energía para sobrevivir. No, ¿qué significa heterótrofo? Lo vimos en la clase anterior, que los organismos heterótrofos son aquellos que no producen su propio alimento, como las plantas, sino que tienen que consumir su alimento del medio que los rodea. Este proceso de nutrición, en el caso de los animales, se lleva a cabo gracias a un conjunto de órganos conocidos como sistema digestivo o aparato digestivo. Y el proceso de nutrición conlleva tres procesos, a su vez, como son la ingestión, la digestión y la absorción. Vamos a ver de qué se trata cada una de estas fases o procesos que incluyen o que la nutrición incluye a estos tres procesos, que son sumamente importantes. La ingestión es conocida como el ingreso o la entrada de los alimentos al organismo. En el caso de los animales existen diferentes estructuras para poder de pronto manejar esos alimentos que entran al organismo. Hay unos animales que son chupadores, otros que son, que por ejemplo, chupan sangre o chupan néctar, savia de las plantas, hay otros que son masticadores, otros que son trituradores, hay otros que tragan su presa entera, ¿ok? Pero en el caso se entiende por ingestión simplemente la entrada de los alimentos al organismo, ya como cada uno de los grupos, de los distintos grupos que constituyen los animales, tienen su propio proceso de ingestión. Luego de que los alimentos entonces son introducidos al organismo, se comienza un proceso llamado digestión, que es la transformación de esos alimentos para reducirlo a lo que se conoce como nutrientes. ¿Okay? Nuestro cuerpo no puede absorber los alimentos tal cual como ingresan a nuestro organismo, sino que debe haber un proceso mecánico y un proceso químico para reducir esos alimentos hasta su menor expresión, que serían los nutrientes. ¿Y cuáles son los nutrientes? Las proteínas, los glúcidos o carbohidratos, los lípidos, las vitaminas, los minerales, todos estos nutrientes que extraemos de los alimentos. Entonces, gracias al proceso de la digestión. Luego que ocurre luego que ocurre este proceso, se necesita una continuación, que es la distribución de esos nutrientes en todo el cuerpo. Primero debe haber lo que es la absorción, que es cuando los nutrientes entonces pasan del sistema digestivo a la sangre. Y entonces allí está la conexión, se establece una conexión con otro sistema muy importante para los animales, como es el sistema circulatorio, el cual entonces va a hacer circular, como su mismo nombre lo dice, a través de la sangre todos esos nutrientes para que lleguen a cada una de las células y a cada uno de los órganos que conforman el organismo. Hay una clasificación de los animales de acuerdo al tipo de alimentación que tengan. De pronto ya ustedes han manejado la clasificación. Esta clasificación divide a los animales en herbívoros, carnívoros y omnívoros. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos porque yo sé que ya los conocen. Los herbívoros son aquellos que se alimentan de plantas o cualquier producto de ellas. Okay, ahí tenemos algunos ejemplos. En la tarea tienen que colocar los ejemplos de cada uno de los grupos que veamos aquí en el video. Pero los herbívoros se dividen a su vez en otros grupos, de acuerdo a los productos de la planta que consuman. Por ejemplo, están los pastadores que se alimentan del follaje o pastos.
¿ok? O de hojas. En este caso se encuentra entonces el ejemplo más característico es la vaca. Entre los ramoneadores son aquellos que se alimentan de material leñoso, entre ellos podemos mencionar el oso panda y la jirafa, que por ejemplo el panda consume lo que es el tallo del bambú. Otro grupo son los granívoros, que se alimentan de semillas. Aquí podemos mencionar a la ardilla y algunas especies de ratones. Los frugívoros son aquellos que se alimentan de frutas, sea parcial o exclusivamente. Incluso en este grupo podemos mencionar un insecto como es la mosca de la fruta, que se alimenta específicamente de frutas, y de pronto algunos primates. También encontramos primates y también lo que es los murciélagos, algunos tipos de murciélagos que se alimentan específicamente de frutas, ¿ok? También encontramos aves. Hay muchos ejemplos de cada uno de estos grupos o subgrupos que están dentro de los herbívoros. Parte de la tarea es entonces investigar ejemplos, más ejemplos de cada uno de estos grupos. Y por último tenemos los nectívoros, que se alimentan del néctar de las flores o de la savia de las plantas, ¿ok? Un ejemplo es el chupaflor, el colibrí, es un ave que se alimenta entonces de el néctar de las flores. Así también tenemos las abejas, que son insectos, animales invertebrados. Vamos a ver a continuación entonces lo que son los carnívoros. Como su mismo nombre lo dice, se alimentan de carne. Hay unos que son dentro de lo que es alguna clasificación que se maneja de los carnívoros. Están los que se alimentan, los que son cazadores que matan a su presa, se alimentan de su presa, pues de la presa que cazan. Y hay otros que se alimentan de ya animales muertos, y entonces se conocen como carroñeros. En este caso podemos mencionar también al buitre. Otro grupo entonces son los omnívoros, que son aquellos que se alimentan tanto de carne como de plantas, y ahí ven entonces algunos ejemplos también. Otra clasificación un poco más ampliada, en base a cómo se alimentan los animales, es esta que vemos a continuación. También maneja lo que son los carnívoros, herbívoros, omnívoros, pero incluyen otros grupos que son los descomponedores, que se alimentan de desechos orgánicos, ¿ok? En este grupo podemos encontrar algunos hongos. Otro grupo serían los parásitos, se alimentan de sangre o savia. Aquí vamos a ver algunos nematos, algunos animales invertebrados, gusanos. Y los coprófagos, que se alimentan de heces. Hay unos escarabajos que son muy populares, incluso se ven de pronto en las comiquitas, en los dibujos animados, se ven a estos insectos llevando sus bolitas de heces, porque entonces se alimentan también de ellos. Vamos a ver específicamente cómo es el proceso digestivo en los vertebrados. Recordemos entonces que los animales se clasifican en animales vertebrados y animales invertebrados. Los animales vertebrados son aquellos entonces que tienen huesos, y los invertebrados son aquellos que no tienen huesos. Vamos a ver específicamente, o vamos a ver primero, lo que son los animales vertebrados. En este grupo de animales la digestión es un poco más larga, es un poco más compleja, porque ya hay un sistema de órganos más especializado y de pronto con mayor cantidad de órganos. Aquí podemos encontrar la boca, la faringe, el esófago, el estómago, intestino grueso, intestino delgado, el ano, y también participan dentro del proceso de la digestión unos órganos anexos que son conocidos como el hígado y el páncreas. También son importantes en la digestión de los alimentos. Vamos a ver aquí que los animales entonces se clasifican, los animales vertebrados se clasifican a su vez en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y vamos a ver brevemente, no vamos a leer todo, de pronto ustedes lo pueden leer con calma en su casa. Vamos a ver cómo se alimentan cada uno entonces de estos grupos. En el caso de los peces, la mayoría son carnívoros, ellos tragan a sus presas casi enteras, ¿ok?
por ejemplo, el tiburón. Anfibios, tenemos que hay unos anfibios que son herbívoros en su etapa o en su fase cuando son renacuajos, y cuando son adultos entonces pasan a ser carnívoros. ¿Por qué? Porque se alimentan entonces de pequeños insectos, anélidos o cualquier animal que puedan ingerir completamente. Por ejemplo, en este grupo encontramos lo que son las ranas, los sapos. En sus bocas tienen pequeños dientes fijos o la mandíbula y utilizan sus lenguas para atrapar las presas, ya que los dientes no son muy útiles en este proceso. Igual que los peces, tienen una cloaca que es por donde entonces liberan los productos de desecho. Tenemos el otro grupo que son los reptiles. Aquí en este grupo también hay tanto carnívoros como herbívoros. En el caso de los carnívoros, entonces encontramos lo que son las serpientes, los lagartos, los cocodrilos. Y en el caso de los herbívoros, entonces están las iguanas y las tortugas, que son omnívoros. Como ya lo vimos, entonces las tortugas se pueden alimentar tanto de carne como de planta. El otro grupo son las aves, y este grupo no tiene dientes, sino tiene un pico que le sirve para triturar, desgarrar o atrapar sus alimentos. Y este grupo entonces también encontramos que hay tanto herbívoros como carnívoros, como carroñeros, como el caso de los buitres. Y por último, entonces tenemos los mamíferos, que es el grupo, se puede decir, más conocido y más amplio, o que podemos ver con mayor facilidad, son más comunes. Y este grupo tiene específicamente unas estructuras que son muy útiles en el proceso o cuando ingieren los alimentos, cuando en el momento de que se da la ingestión de los alimentos, que son los dientes, ¿ok? Que les sirven para cortar, masticar, desgarrar o triturar los alimentos, ¿ok? Pueden ser carnívoros o herbívoros. También, como lo vimos entre los mamíferos herbívoros, podemos mencionar la vaca, y los carnívoros, el león, ¿ok? Aquí hay muchos tipos de carnívoros y de herbívoros. Dice, los intestinos de estos animales son muy diferentes. Los carnívoros tienen un intestino muy corto y los herbívoros tienen un intestino muy largo para poder degradar la celulosa de las plantas y además aprovechar la mayor cantidad de nutrientes que ellas tienen, ¿ok? Muy bien, no tienen cloaca, sino que tienen un ano, por donde entonces liberan los productos de desecho, como son las heces. Perdón, se me regresó. Continuamos entonces con la nutrición en los animales invertebrados. En el caso de los animales invertebrados, el aparato digestivo realiza las funciones de captura, ingestión, digestión, absorción y expulsión de los residuos no digeridos. En este grupo de animales invertebrados, el sistema digestivo es mucho más sencillo, menos complejo, con menos órganos que en los animales vertebrados. En invertebrados encontramos dos modelos de aparato digestivo. Uno que es en forma de saco con una sola abertura que funciona como boca y ano, propio de los celentéreos. ¿Ok? En forma de tubo, con dos aberturas, una de entrada de alimento, es decir, la boca, y una de salida, es el ano. En este tubo desembocan algunas glándulas que participan en la digestión, ¿ok? Hay dos modelos de aparato digestivo en estos animales, pero son muy sencillos en comparación con los que acabamos de ver. Aquí encontramos, en este grupo de animales invertebrados, encontramos entonces lo que son los poríferos, como son las esponjas, los nidarios, que son animales marinos carnívoros, los platelmintos y los nemátodos, que se pueden llamar, son gusanos. Existen diferentes tipos de platelmintos, algunos son parásitos, carnívoros o detritívoros. Poseen un sistema simple formado por boca, faringe e intestino. Y su digestión es intracelular, o sea, ocurre directamente en la célula.
Los nemátodos, igual que los platelmitos, pueden ser parásitos o carnívoros y poseen un sistema digestivo completo que contiene boca, faringe, intestino y ano. Los moluscos tienen un sistema completo, contienen boca, esófago, estómago, intestino y ano y pueden ser carnívoros, detritívoros o chupadores. Otro grupo que está dentro de los animales invertebrados son los anélidos, tienen un sistema digestivo completo, pueden ser carnívoros, hematófagos, o sea que se alimentan de la sangre, o como la lombriz de tierra, alimentarse de sustancias que están presentes en el suelo. Entre los equinodermos, entonces, podemos decir que son organismos con sistema digestivo completo, tienen algunas características diferentes entre sí, por ejemplo, los erizos de mar tienen un aparato masticador que les sirve para raspar. Por el contrario, las esponjas de mar tienen la boca en la parte inferior y el ano en la parte superior. Otro grupo bastante amplio dentro de los animales invertebrados son los artrópodos. Se clasifican en arácnidos, crustáceos, mirápodos e insectos. ¿Ok? Cada uno, por supuesto, se alimenta de manera diferente. En el caso de los insectos, hay diferentes tipos de alimentación. Unos que, como lo pueden ver allí, unos que chupan, otros que cortan, que pican, que mastican, que lamen, y cada grupo tiene su forma diferente entonces de alimentarse según el aparato bucal que posea. Hay diferentes tipos de insectos, es uno de los grupos más amplios de animales que existe, y por supuesto cada uno entonces dentro del grupo de los insectos hay a su vez su clasificación y cada uno tiene una forma específica para poder alimentarse. Los arácnidos, la mayoría son carnívoros, como las arañas y los alacranes, quienes atacan a sus presas, les inyectan veneno y les absorben el alimento. Por otro lado están los ácaros, que son parásitos que se alimentan de los fluidos de los hospedadores. Tenemos también lo que son los crustáceos, que se alimentan de detritos que se llevan a la boca con sus apéndices masticadores. La mayoría son acuáticos, por ejemplo, los cangrejos, camarones y langostas, que se alimentan entonces de lo que es el sustrato o de los minerales que están en el sustrato donde ellos viven. Y los miriápodos tienen órganos masticadores llamados maxilas y mandíbulas, y entre los miriápodos entonces tenemos lo que un ejemplo sería el 100 pies. Y bueno, esto ha sido todo por la clase de hoy, espero que les haya gustado y seguimos en contacto y cualquier duda, cualquier inquietud, entonces estoy a la orden por el grupo WhatsApp, por mi privado, y bueno, bendiciones y que estén muy bien.